Han conseguido, Ilenia, 6 palomas en el municipio de Telde. Han venido desde la península volando 1.100 kilómetros y han llegado a casa. A día de hoy, David, pues sí son 6 palomas concretamente las que han llegado hasta esta isla de Gran Canaria, aunque se han soltado de varias islas, ¿verdad? Muy buenas tardes, Manuel Moreno. Yo quería preguntarte, ante todo, que cómo es posible esto. ¿Qué tal, amigos? Próximo mes de noviembre, aún queda, mediados, finales de noviembre. Voy a dar una charla en Tenerife, hay que concretar simplemente las fechas, habrá una subasta de 8 pichones y os espero ahí. Tengo muchísimas ganas de compartir una jornada porque para mí esos días son especiales, me lo paso muy bien. Ya sea incluso en Fuerteventura, donde tuve aquel rifirrafe, Lanzarote, La Palma y ahora Tenerife. Solo me falta Gran Canaria y La Gomera y ya hacemos un completo, vamos año a año. Próximo mes de noviembre nos vemos allí. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy es un vídeo que va a tratar de ser corto en mi nueva política, pero seguro que me voy a enrollar más de la cuenta. A ver si lo hago en 8 o 9 minutos. Venga, vamos allá. ¿De qué va el vídeo de hoy? Como habréis podido leer en el título, es la suelta de Sagres de los Canarios, ¿vale? Aquí hay muchísima chicha que cortar, podría estar una hora hablando y creo que a partir de ahí me empezaríais a entender, pero lo tengo que resumir mucho. Quizás hagamos un segundo vídeo o en un corte lo aclare. Vamos a ver. Es un vídeo en el que no me he apuntado nada, no me he preparado nada, con lo cual va a pelo y voy a ver si soy lo suficientemente preciso. Mi opinión de la suelta. Se puede ver desde dos vertientes. Es una proeza, es una hazaña y lo es. Es decir, lo acaban de hacer los canarios, de marcar de esas distancias es una barbaridad, porque no son kilómetros, es suelta marítima, es que eso es lo que influye. Es verdad que algunos dicen, yo no lo pude comprobar, que había viento de poniente, es decir, de oeste, pero en realidad muchos me aseguran que fue viento de norte, o sea, a favor, pero a flojo. Pero es mar y son muchísimos kilómetros. Yo cuando vi la foto, 1.300, 1.200, 1.100, dije, qué barbaridad. Hay que situar en contexto esta historia, y es, los canarios no pueden soltar del este, no pueden soltar de África, que es su colombofilia. Entonces ahora se están dedicando a soltar de alta mar, que para mí no es lo mismo. ¿Tiene valor alta mar? Claro que tiene valor, ¿vale? Son sueltas en las que, bueno, llegan pocas palomas, no es nada fácil, nada que ver con la península, nada que ver. ¿Pero por qué no es lo mismo? Porque una paloma liberada en alta mar no tiene más narices que volar, es decir, te sueltan, vuelas, te mueres si no llegas, te ahogas, buscas un barco, perfecto, pero te sueltan en mar y tienes que volar. La diferencia en tierra, y esto lo vemos aquí en Baleares, la paloma tiene que desprenderse de esa masa grande de tierra, en este caso de ese continente, para poder, en el caso de los canarios africanos, en el nuestro europeo, para irse a unas islitas y con muchos kilómetros. Claro, esto obviamente sin viento es muy difícil, ¿vale? Pero no es lo mismo, porque la paloma, si no se tira, sueltan de Casablanca, si no se tira de tierra hacia las islas, ya no llegará tampoco. Tiene esa intención, y esa intención para mí tiene un valor mayúsculo, para mí es mucho más completo. ¿Qué ocurre? Que por problemas burocráticos, que es otro país, que tienen la desgracia de tener que soltar en otro país con otras normas a partir del 2020, cuarentena, se ve que se debe una cantidad de dinero, un rollo del que hoy no voy a hablar, ¿vale? Entonces no pueden ir a África. Entonces, como el canario tiene una actitud, lo he dicho yo, son corsarios, piratas colombófilos, pero siempre en el buen sentido. Si yo tuviera que hacer una clasificación de la actitud, esto es como cuando hablas, por ejemplo, es una broma, de los catalanes que son agarrados, de los gallegos que no sabes si suben y si bajan. ¿Vale? Estas son tonterías de estas que, vale, pero si como comunidad, si pudiéramos hablar del carácter colombófilo de las comunidades, que viene muy relacionado con tu propia dificultad, ¿vale? Porque si no tienes dificultad, tiras millas y eres el rey del mambo, que esto no es así, no es exactamente así. Entonces, si pudiéramos hacer como un jugador FIFA, que pudiéramos medir su velocidad, su fuerza, su capacidad de salto, su regateo, su gol, etcétera, los canarios en actitud, en pasión, pero en huevos, son los número 1, sin lugar a dudas. ¿Significa que los canarios son los mejores? No, no. Porque los canarios, dentro de que no son tan valorados como deberían ser, tienen deficiencias, tienen cosas buenísimas, es decir, es como si fuera un futbolista, el canario pues es el más rápido, es el que más gol tiene y tiene una serie de carencias, por ejemplo en el transporte y en una serie de historias. Luego hay gente que se cree que porque lleva 30, 40 años de palomas, pues es un súper colombófilo, no lo es. ¿Dominan Casablanca? Y ahí voy ahora a la historia de Sagres. Antes de la suelta y durante la suelta, y yo, que soy un atrevido, y que la gente piensa que soy el ayatolá del gran fondo y radical y demás, no lo veía.
Pero no lo veía porque no pudieran ser capaces de marcar una paloma. No, eso sí que era posible, aunque era una locura. Yo lo veía como una locura. Y yo veía que Casablanca, que son menos kilómetros y está en tierra, porque han soltado de tierra en Sagres, Portugal, pues no lo dominan. Pero no lo dominan en el sentido peyorativo, sino que de Casablanca bien son sueltas del 1%, del 2%, del 3%. Es decir, no se domina. ¿Quién marca? Si hay 1000 colombófilos en Canarias, ¿quiénes marcan de Casablanca? 10 tíos, 20 tíos, 30 tíos. Eso no es dominarlo. Es decir, contar del 1 al 10, cuentan hasta el 5. Ojo, dificilísimo, vale. Ahora de repente querían pasar a contar a 10. O sea, no dominaban una distancia. O sea, a mí si me dices, por ejemplo, que Casablanca tenemos ya sueltas del 10%, del 15%, del 20%, el canario se va más para arriba, claro que sí. Pero Casablanca es un reto mayúsculo. Y esto era una locura. Dentro de que yo soy súper selectivo, seleccionador y demás, no lo veía. Pero también soy una persona que soy capaz de cambiar de opinión. Se encestaron 198 palomas y a medida que iban llegando palomas, que creo que se han quedado en 6, yo iba cambiando de opinión. Uno dirá, 6 de 198, qué barbaridad. Ya, sí, pero si tenemos sueltas en Baleares iguales o más duras. Es que son 6 palomas, es que esto es colombofilia dura, es que esto no es la península, esto es otra historia. Entonces, he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque yo no es que no lo viera una hazaña, yo veía que si marcaban era una super hazaña, pero no lo veía como una llave que abría una cerradura para tener una colombofilia estable. Pero claro, han marcado 6 de 198 y no han ido todos, y a lo mejor no han ido ni los mejores. Se han animado los de la Federación Canaria, pero no los de la Nacional. La colombofilia canaria tendría que estar unida. Vamos a hacer un vídeo sobre eso. Si hubieran ido todos, habrían marcado más palomas. Y es una vía de paso para una colombofilia mejor. ¿Por qué? Porque el canario ahora mismo el gran fondista está atado de manos y pies, porque no puede avanzar, porque altamar a veces no le llena, porque no hay África, porque ahora en Tenerife, por ejemplo, se están dando la situación de que los grandes fondistas de Canarias probablemente se están convirtiendo en velocistas, y en Gran Canaria está ocurriendo un poquito otra historia, creo que motivado por el transporte, porque pueden ir hay un barco que va hacia la península. Bueno, historias, ¿no? Entonces, hazaña, desde luego. ¿Ya ve que habría una cerradura, una nueva colombofilia? No lo veía. Pero amigos, empezaron a llegar palomas, 3, 4, 5, 6, y cambié de opinión. Cambio de opinión porque ha habido Casablancas más duros que este. Entonces, creo que para el año que viene lo que tienen que hacer es unirse, ir en la misma dirección todos, soltar todos. Sí que lo veo complicado para islas como La Palma o La Gomera y demás, pero es que esta gente lo ha tenido complicado siempre. ¿Cuántas palomas ha marcado de Casablanca en La Palma? 5 en su historia, 4. Esto ya es épico, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo. Pero, en cambio, hay islas como Fuerteventura o Lanzarote, donde hay mucha pasión colombófila, que tienen de repente esa distancia y deberían animarse. Entonces, hacen lo que se llama, bueno, no son millas, son sueltas de alta mar, y en un momento determinado se van a Sagres, sueltan súper temprano, y si aprovechan el viento, pueden llegar palomas. Ojo, es un tipo de colombofilia que esas palomas tienen que llegar en el día, esos 1000 kilómetros tienen que hacerlos en el día para tocar tierra. Porque cuando se hace de noche, esas palomas a lo mejor siguen volando, pero ya perecen. O acaban en el mar, o buscan un barco, o lo que sea. Luego ya surgen 1000 historias aparte de ahí. Por eso la colombofilia marítima es tan complicada. Luego, de la gente que ha marcado, incluso ha habido un colombófilo que ha marcado 2, me decían, bueno, ahora ya, ¿qué hay? ¿Vamos a comprar palomas a este colombófilo? No, esto no funciona así. Te explico. Cada colombófilo tiene su momento y tiene su suelta, ¿vale? Hay un tipo que de repente mete 2, y ha sido increíble, y hay que alabarle y que aplaudirle. Y a lo mejor el año que viene o los años anteriores no lo ha hecho igual de bien, ¿vale? De hecho, muchos de los que han marcado no son los mejores colombófilos de Canarias. Esto es un hecho. Primero, porque muchos de los colombófilos de Canarias no han ido. Esto para empezar. Y otros que son, en mi opinión, mejores colombófilos no han marcado. A veces la gente tampoco ha marcado porque no se ha atrevido a llevar la paloma, porque se estaba jugando un campeonato y esta suelta no pertenecía al campeonato. Entonces, resumiendo, porque quiero hacerlo resumido. Hazaña, brutal, brutal. Actitud del canario, fantástico. Reconocimiento en redes sociales y demás, cojonudo, se lo merecen. Además de eso, creo que esta llave ahora sí que abre la posibilidad de una colombofilia más estable y de pensar en retos. Esto debería ser un ejemplo para otras comunidades que no solo pueden hacer 1000, sino que pueden hacer muchísimo más, pero la dificultad, su cultura, su condición les arrincona. No hay límites, no hay límites. En este aspecto el canario es el mejor, sin lugar a dudas.
Y en Canarias hay muy buenos colombófilos. Lo que pasa es que hay la masa social de colombófilos en Canarias es enorme, o sea, hay muchísimos. Con lo cual, hay muy buenos y hay muy malos, es decir, pero como en todos lados, pero son muchos. Entonces, básicamente, enhorabuena a todos ellos. Creo que es un salto importante. Creo que el año que viene van a tener más ilusión para preparar esa suelta. A lo mejor esto es una carrera a medio plazo. A lo mejor el Sagres del año que viene, el viento es de este y las echa al mar y no viene ninguna. Pero el canario tiene esta actitud. Y esto hay que alabarlo. Hay que alabarlo y hay que aplaudirles. Yo que mantuve algunos audios con algunos compañeros canarios y era contrario a medida que se desarrollaba la suelta, pues he tenido que cambiar de opinión. No porque sea de sabios, sino porque es de viejos saber cambiar de opinión. En mi caso, me estoy haciendo mayor y veo las cosas. ¿Sigue siendo una locura? Bendita locura. Pero va más allá. Ves gente en la península que con un 700 echan para atrás, que un 750 están negociando kilómetro arriba, kilómetro abajo. Yo no lo puedo decir ahora porque me llevaría mal con gente, pero si yo tuviera que hacer lo que he dicho de las comunidades, te diría que hay comunidades que son unos cagones. Hay comunidades que son echados para adelante. Hay comunidades que son grandes dominadores del manejo, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una clasificación de futbolistas FIFA. Pero entonces el canal no tendría suscriptores porque mucha gente se enfadaría. Pero yo, claro, tengo muy claro cómo son las cosas. La colombofilia canaria es una colombofilia que probablemente desde fuera no se la valore como toca. Pero es gente buena, es gente con actitud, son los corsarios y los piratas de la colombofilia. Por cierto, probablemente no, seguro, lo que no sé las fechas. Mes de noviembre, mediados finales, me tendréis allí en Tenerife dando una charla. Espero veros, hablaremos más de eso, habrá una subasta de palomas. Lo mismo que hice en La Palma, será en Tenerife, la cuna del gran fondo. Muchísima ilusión de poder ir ahí y de poder compartir una jornada de colombofilia con todos vosotros. Un abrazo, amigos. Bueno, como os iba comentando, probablemente en Canarias, sin la búsqueda de los alisios, a lo mejor su distancia serían 700 kilómetros. 750, 800, 650, como ocurría aquí en Baleares. Pero el canario quiere más, quiere ir más allá. Tenéis el ejemplo, por ejemplo, de los sibicencos, que es una colombofilia que yo adoraba cuando empecé en Las Palomas, porque veía dónde iban, era a Lisboa. Es verdad que tienen más fácil que nosotros, mucho más, pero era una gente que iba, y en cambio ahora están volando 500 kilómetros y 550, pues no es lo mismo. Por ejemplo, veis los menorquines en el año 1980 fueron a un 850, que era el récord, ¿vale? 1980. Bueno, pues de 1980 a 1981 hasta el 2015, estamos hablando de 25 años, 24 años, en nuestro gran fondo fue 640. ¿Por qué no se volvió a ir si vinieron de 850? Se dejó de hacer. Porque tener esa actitud que tiene el canario... Vuelvo a insistir, no quiero vender el canario como que es el mejor colombófilo del mundo. Ellos seguro que lo piensan de sí mismos y de su colombofilia. Yo podría aquí hacer una reflexión y un debate y encontraríamos cosas a favor y cosas en contra. Pero la actitud que tiene el colombófilo canario no la tiene nadie. No la tiene nadie. Valiente, atrevido, osado, peligroso. Fijaos, han soltado de Sagres. Una burrada. Estoy muy contento por ellos porque esto abre una llave de una puerta que yo creía que no había nada en esa habitación. Y sí que hay algo, hay ilusión y la gente puede volver a pensar en Sagres. Al principio, cuando fueron a Casablanca, no se marcaban palomas de Casablanca, luego se empezaron a marcar unas poquitas y siguen siendo sueltas muy reducidas. Ahora ocurrirá lo mismo con Sagres, pero ya hay una ilusión. Ahora yo lo que le pido a la colombofilia canaria, y voy a hacer un esfuerzo para hacer algo aquí, para ver si se unen de una puñetera vez y tienen una colombofilia preciosa, no la pueden echar a perder. Y parte de la pérdida de aficionados es esa, no poder hacer gran fondo.